Hola a todos, somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy queremos socializar con ustedes el siguiente tema sobre la importancia que es preservar y promover las lenguas nativas desde la primera infancia. Reflexionando sobre el bilingüismo desde la lengua materna, desde la semilla. Nuestro grupo está conformado por Dalgi Liliana Díaz Pinto, Lizeth Tatiana Guerrero Villamizar, María Valentina González Tibocha, Zairet Gabriela Camacho Pérez y quien les habla, Karen Dayana Velasco Granados. Información. En el presente video tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia del bilingüismo, así como la preservación, protección y promoción de las lenguas nativas desde la primera infancia, reconociendo la identidad cultural, los saberes ancestrales y los vínculos comunitarios, con el fin de garantizar que las lenguas indígenas sean transmitidas de generación en generación. En el transcurso del video, cada integrante del grupo reflexionará sobre sus aprendizajes obtenidos a lo largo del curso. Esto guiado desde la pregunta orientadora desde las perspectivas comunitarias, el ámbito educativo, el rol de las instituciones públicas, el ámbito del cuidado y la salud, y desde un enfoque de derechos y sostenibilidad. Además, se recalca como pilares fundamentales de la transmisión de la lengua nativa a las familias, la comunidad y los sabedores ancestrales. Por ello se plantea integrar metodologías activas y culturales en el contexto escolar que fortalezcan la lengua materna. Para terminar, resaltaremos la importancia de reconocer la lengua nativa como un derecho colectivo, promoviendo así la enseñanza y preservación de generación en generación. Introducción. Preservar la lengua nativa desde la infancia es un compromiso social y cultural que fortalece la identidad de los pueblos originarios. Colombia es uno de los países con mayor número de lenguas nativas que se pueden encontrar. Estas lenguas están llenas de tesoros que nos custodian la memoria, los saberes, las historias y la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, está claro que muchas de estas lenguas están en peligro de extinción. Por eso, este trabajo busca compartir reflexiones sobre la importancia de las lenguas nativas en la primera infancia, con el objetivo de preservar, transmitir y cuidar este patrimonio desde la infancia, escuchando las voces de las comunidades indígenas, los testimonios de los educadores y la voz de nuestros antepasados, así como de expertos, ya que cuando un niño y una niña utiliza su lengua materna y se conecta con las raíces, se está convirtiendo en un guardián de su cultura. A continuación, cada una de las integrantes del grupo compartirán su reflexión teniendo en cuenta los aprendizajes y reflexiones construidas a lo largo del curso. Empezaremos con la compañera Gabriela Camacho, que nos contará cómo la comunidad indígena juega un papel clave en la transmisión de las lenguas nativas a los niños y niñas de la primera infancia. Desde la perspectiva comunitaria, las familias y las personas mayores de la comunidad indígena tienen el papel fundamental de toda la transmisión de la lengua nativa a los niños, especialmente de 0 a 6 años, porque ellos son los que conservan y practican a diario la lengua, las tradiciones y los saberes ancestrales. En los hogares, las familias pueden hablar en su lengua materna con los niños desde que nacen, porque esta es la primera etapa de vida donde ellos van aprendiendo principalmente a través de la escucha, la imitación y la interacción constante en su entorno más cercano. Cuando los padres y los abuelos o los tíos o diferentes cuidadores usan la lengua nativa en situaciones cotidianas como poder cantar, contar cuentos, las tradiciones expresan un efecto y están sembrando bases del aprendizaje natural del idioma en los niños. Además, las personas mayores transmiten palabras y estructuras lingüísticas que ellos van captando a diario. También cuentan historias, los valores de la lengua, formas de cómo ver y el mundo y maneras propias donde relacionan la lengua con la naturaleza y la comunidad. Por eso el rol es clave y es un puente donde los padres o cuidadores traen del pasado al presente y entre la cultura traen la lengua nativa hacia la infancia. Muchas gracias, Gabriela, por tu valiosa intervención. Ahora damos paso a la compañera Dalgi Díaz, quien nos hablará sobre las estrategias y las metodologías que pueden implementarse en los entornos de la primera infancia con el fin de fomentar las lenguas nativas. La escuela de la educación inicial debe ser un espacio que tenga las puertas abiertas al saber ancestral.
donde las lenguas nativas sean valoradas e integradas en las actividades. Para ello debemos de implementar estrategias y metodologías participativas, culturales y contextualizadas haciendo uso de las lenguas nativas de la comunidad y del castellano. Por medio de cuentos, historias, danzas, juegos, rondas, dibujos o narraciones tradicionales y propias de la comunidad indígena, podemos fortalecer y fomentar el aprendizaje, transmitiendo por medio de todas estas estrategias el idioma, valores y costumbres propias de la comunidad. Además, debemos de involucrar a los padres, las madres, los abuelos hablantes de lengua nativa en la construcción de las propuestas de cuidado, como lo indica el Ministerio de Cultura 2017 en su página 150. Otra metodología que podemos implementar es el aprendizaje basado en proyectos, donde todos los niños pueden participar en la creación de libros, obras de teatro con representaciones de la vida de la comunidad, elaboración de objetos como tejidos o figuras con materiales del entorno, creaciones de huertas y por último, actividades donde puedan escribir alguna palabra nativa. Esto tiene como objetivo fortalecer la identidad, la expresión artística y la lengua indígena. Muchas gracias, compañera Angie, por tus valiosos aportes. Seguidamente contaré qué políticas y cuáles recursos son necesarios para garantizar la protección, promoción y revitalización de las lenguas indígenas en la primera infancia. Instituciones públicas. Las instituciones públicas deben implementar políticas educativas, culturales y sociales que reconozcan las lenguas indígenas como patrimonio cultural. Es clave actuar desde la primera infancia, etapa esencial para el desarrollo del lenguaje. Se requieren propuestas interculturales, recursos didácticos en lengua nativa, docentes formados en contextos culturales y participación activa de las familias. Además, es necesario visibilizar las lenguas en espacios públicos para fortalecer su uso cotidiano y social. Por esto es necesario que las instituciones públicas vayan más allá del reconocimiento simbólico y actúen con políticas que promuevan su revitalización. Esto implica implementar diferentes estrategias, las cuales conecten a los niños con su lengua materna desde los primeros años de vida. Se deben fortalecer propuestas pedagógicas en donde se incluyan tradiciones, valores y saberes propios de cada comunidad. También crear espacios de aprendizaje con cuentos, canciones y expresiones en lengua nativa, en donde permitan que los niños se desarrollen en un entorno significativo y culturalmente relevante. Además, es fundamental contar con educadores y líderes comunitarios, los cuales hablen la lengua y la comprendan en el contexto cultural. Las familias son un pilar fundamental, ya que son los protagonistas y los transmisores del idioma y el conocimiento ancestral. Por último, hay que promover el uso de las lenguas indígenas en entornos públicos e instituciones educativas, los cuales ayudarán a que esta lengua viva más allá del hogar y se integre en la vida diaria de la sociedad. Muchas gracias, este ha sido mi aporte. A continuación, le damos la palabra a María González, quien abordará el ámbito del cuidado y de la salud, exponiendo cómo se puede integrar la lengua materna en la primera infancia para fortalecer el desarrollo emocional y cultural de los niños y niñas. Ámbito del cuidado y la salud. Incluir la lengua materna en espacios de cuidado infantil fortalece la identidad emocional, cultural, puede integrarse mediante saludos, juegos, canciones, cuentos y expresiones cotidianas en la lengua originaria. Es vital la participación de familias y líderes comunitarios, así como el uso de imágenes, fiestas y saberes ancestrales. Esto promueve autoestima, bienestar y preservación cultural, contribuyendo a una educación más inclusiva y una comunidad fortalecida desde la primera infancia. Esto se logra a través de gestos cotidianos, saludar en su idioma, dar instrucciones con cariños, contar historias, cantar canciones y jugar desde lo tradicional. Cada palabra, cada sonido familiar se convierte en un lazo con sus raíces. La participación de las familias y los líderes comunitarios también es fundamental cuando abuelas y abuelos comparten sus saberes, cuando celebramos fiestas tradicionales o decoramos los espacios con imágenes propias de cada cultura. Estamos diciendo, este también es tu lugar. Los beneficios están hasta la vista. Los niños se sienten más seguros, su autoestima crece y su bienestar emocional se fortalece. Además, se mantiene viva la riqueza de las costumbres y se avanza hacia la educación más inclusiva y bilingüe. Si hay desafíos poco materiales en las lenguas originarias, falta de políticas que las apoyen. Pero cada paso que damos hacia la inclusión de la lengua materna es un acto de resistencia, de amor y de comunidad. Porque cuando un niño crece escuchado, su lengua también crece sabiendo quién es y dónde vive.
Agradecemos tus aportes, María. Ahora finalmente, Lisset Guerrero compartirá cómo se puede garantizar la preservación y transmisión de la lengua indígena de generación en generación. Esto desde un enfoque de derecho y sostenibilidad. Derechos y sostenibilidad. Para garantizar la transmisión de la lengua indígena, la Ley 1381 del 2010 protege sus derechos lingüísticos. Esta es clave para promover programas comunitarios y actividades culturales, como los cantos, los juegos y narraciones. La educación debe asegurar su enseñanza desde la lengua y actividades propias. Así se fortalece la identidad, se protege el patrimonio lingüístico y se asegura que las futuras generaciones valoren y mantengan viva la diversidad cultural de los pueblos originarios. Así que, teniendo en cuenta que esta ley protege y garantiza los derechos lingüísticos, también tenemos el apoyo nacional y territorial para que se haga este cumplimiento y que pueda seguir de generación en generación este patrimonio lingüístico. Además, tenemos también el apoyo de los docentes, aquellos docentes que están comprometidos a seguir cultivando estas tradiciones y esta cultura para que no quede en solo recuerdos, sino que podamos seguir contribuyendo también a esa multiculturalidad, a esa diversidad que nos garantiza y nos caracteriza como colombianos. Así que estamos comprometidos con contribuir a la educación de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos. Para dar cierre a este espacio, compartiremos una reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades que reconocen las identidades y vivencias de los niños indígenas, especialmente en los contextos urbanos, donde aún existen tensiones entre la cultura y la preservación cultural, esto con el fin de construir una educación intercultural. La revitalización de las lenguas indígenas beneficia a todos y nos brinda a los niños raíces culturales y seguridad en su identidad, a los docentes herramientas significativas y a las comunidades la preservación de su legado. Según las lenguas nativas y la primera infancia, esta labor inicia con acciones cotidianas como incluir palabras indígenas en clase, escuchar cuentos tradicionales de los abuelos y fomentar el orgullo de la lengua materna. Más que una obligación, es una oportunidad histórica para valorar la diversidad lingüística. Los principales desafíos en contextos urbanos son la aculturación, la discriminación y la exclusión social de los pueblos indígenas. Por eso, desde la primera infancia se debe enseñar que existen otras identidades y formas de la familia, reconociendo su valor, y es nuestra tarea reflexionar y actuar sembrando en la infancia el respeto por la lengua y lo diverso para lograr una transformación social desde la cultura.